Aragón y Francia reforzarán su conexión ferroviaria utilizando trenes propulsados por hidrógeno. Así lo ha mencionado el presidente del Gobierno de España esta semana, reconociendo que el hidrógeno es una alternativa muy interesante en aquellos casos en los que no contamos con una línea electrificada. Hoy hablaremos sobre los trenes de hidrógeno. Yo soy Bryce Armiño. Y yo soy Javier Pollos. Bienvenidos al podcast del hidrógeno, el podcast del hidrógeno en español para España y Latinoamérica. ¡Empezamos! Y antes de comenzar con el episodio de hoy, vamos a dar un warning. Y es que, como sabéis, desde Synergy estamos ayudando a elaborar los documentos necesarios para las tramitaciones de las ayudas del IDAE. Hemos terminado ya con Pioneros y ahora vamos a por la cadena de valor innovadora. Así que si necesitáis ayuda en alguno de vuestros proyectos, podéis contar con un equipo que seguro que va a subir el nivel de las candidaturas. Y ya para ir al episodio, y es que lo teníamos pendiente, por fin podemos marcar la X en nuestra lista de topics por cumplir. Y es que los trenes de hidrógeno ya han llegado al podcast del hidrógeno, y no podría ser de la mejor manera que con Jaime Borrell, director de Desarrollo de Negocio de Alstom. Jaime, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Gracias a vosotros. Jaime, antes que nada, nos gustaría que te presentaras, tanto a ti como a Alstom, para que nuestros oyentes os puedan conocer mejor. Bueno, pues has comentado ya, ¿no? Me llamo Jaime Borrell y llevo el desarrollo de negocio de Alstom en España y Portugal. Yo de formación soy ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid y bueno, comencé mis años en la propia universidad haciendo investigación y luego salté al mundo del ferrocarril directamente en Alstom en ingeniería. Estaba haciendo ingeniería de material rodante, sobre todo a alta velocidad, durante muchos años, más de los que me gusta admitir. Y bueno, luego he pasado un buen periodo dirigiendo la estrategia de la gama de producto de alta velocidad en el grupo, lo cual ha sido un honor para mí. Han sido años muy bonitos con proyectos pues, como la alta velocidad americana o los nuevos trenes de alta velocidad franceses. Y en los últimos años, pues el grupo me pidió volver aquí a casa, a España, ¿no? A llevar el desarrollo de negocio. Y en ese ámbito pues incluye el tren de hidrógeno, ¿no? En el que he estado ya formándome y trabajando durante más de 5 años. Y en cuanto al grupo, pues Alstom, para los que no lo conozcáis, es una empresa tecnológica dedicada a la movilidad sostenible, principalmente al ferrocarril, pero no solo, es una empresa ya de prácticamente tanta historia como el ferrocarril por las empresas que ha ido adquiriendo, ¿no? En España, por ejemplo, que adquirió pues Macosa y Maquinista, pues llevamos más de 150 160 años de historia en España. Y aquí en concreto, pues ahora mismo rondamos los 3.000 empleados. O sea, es una empresa, es el segundo empleador de los industriales en España. Es una empresa muy, muy potente. No nos conoceréis todos, pero sí nuestros productos, ¿no? Como el Primer AVE de Sevilla o los trenes automáticos de Barcelona, los tranvías de Madrid, un montón de material rodante y de sistemas ferroviarios innovadores de España, pues han salido de nuestras fábricas. Muy interesante. Pues si te parece, ya empezamos de lleno con el hidrógeno. La primera pregunta es, ¿qué camino afronta la descarbonización en el sector ferroviario y por qué estamos hoy hablando de trenes de hidrógeno? Pues bueno, a mí me gusta decir que en el ferrocarril nos hemos encontrado la sostenibilidad de casualidad, ¿no? Alguno me llamará políticamente incorrecto, pero es la verdad, ¿no? El ferrocarril nació pues para llevar grandes masas a grandes distancias y poder aguantar los pesos de las máquinas de vapor y demás. Y así nació el contacto rueda-carril, ¿no? La rueda metálica y el rail. Pero pues resulta que gracias precisamente a ese contacto rueda-carril, el ferrocarril pues tiene muy poca resistencia al avance, menor que ningún otro medio, una gran capacidad de transporte y una facilidad para electrificar que tampoco tiene otro medio, ¿no? Entonces, con esas tres variables, resulta que hoy en día es prácticamente el transporte más sostenible, ¿no? Sí, bueno, sí, prácticamente. En cuanto a emisiones por viajero, consumo energético por viajero, como lo quieras mirar, de calle es el transporte más sostenible. Pero bueno, eso es lo que nos encontramos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos hoy en día? Pues las empresas que estamos en este sector hemos aprovechado un poco esa situación para intentar diferenciarnos aún más de otros modos, ¿no? Los primeros han sido los operadores, que nos piden ser sostenibles. Y aunque os decía que es fácil de electrificar, pues todavía quedan muchos kilómetros sin electrificar, como
como dato, pues en España del orden de una tercera parte está sin electrificar, aunque lleva bastante menos vehículos o pasajeros que el resto de líneas, ¿no? Se electrifican las de mayor demanda. Y en cuanto a qué pintar hidrógeno, pues precisamente para esas líneas, ¿no? Para las líneas sin electrificar, si queremos descarbonizar el transporte, la única forma conocida para distancias de más de 80 a 100 kilómetros en trenes, la única forma conocida que no sea poner catenaria es la tracción de hidrógeno. No tenemos otra alternativa, ¿no? Y estamos obligados porque, bueno, los compromisos europeos para descarbonizar, más allá de que Europa promociona el ferrocarril, ¿no? Y está en el centro de los fondos europeos, pues que si lo pensáis, los trenes tienen una vida útil de 30, 40, 50 años. Si en el 2050 tenemos que tener un transporte neutro en carbono, pues los trenes que fabricamos hoy ya deberían ser neutros en carbono porque van a estar circulando en 2050, ¿no? Entonces, bueno, la mayoría son eléctricos, es verdad que casi todo el ferrocarril, sobre todo en Europa y Asia, está descarbonizado, pero esa pequeña parte que aún queda de ferrocarril diésel en estos continentes, que es su mayoría en otros, ¿no? Como en América, pues tenemos que hacer algo ya hoy, ¿no? En especial en Europa con esos compromisos. Y aquí, Jaime, una pregunta que me surge ahora al escucharte. Esa diferencia, ¿no? Con respecto a las vías no electrificadas. Nosotros tendríamos bien la alternativa de electrificar con catenaria o bien de pasar al hidrógeno. ¿Escogemos el hidrógeno sí o sí porque ya es una diferencia abismal con respecto a electrificar? ¿O va a ser un case by case que haya que ir analizando? Muy buena, muy buena pregunta y te agradezco que la hagas porque a veces pues estamos tan entusiasmados con esta tecnología que parece que vale para todo, ¿no? Y no, será un caso a caso. O sea, es cierto que en cuanto hay suficiente demanda, hay suficientes trenes al día, es fácil que electrificar sea más rentable, ¿no? El coste kilómetro frente a la cantidad de viajeros que llevas y además es bastante más eficiente, pues sale rentable. Pero cuando la demanda no es muy alta, antiguamente era clarísimo porque era mejor no electrificar e ir en diésel. Hoy en día la alternativa de hidrógeno puede ser mejor que electrificar en casos que no lo era el diésel. ¿Por qué? Porque Ujú. electrificar no es tan sencillo como poner la catenaria, hay que cambiar muchas cosas, ¿no? Y el hidrógeno es una manera de electrificar que va a utilizar las mismas subestaciones y fuentes de alimentación sin enredar en todos esos cambios que tenemos que hacer en sistemas de seguridad y demás, ¿no? Entonces, es posible que ahora haya casos en los que salga a cuenta electrificar con hidrógeno, por llamarlo de alguna manera, frente a catenaria. Aunque cuando la demanda crece, cuando la demanda es grande, enseguida vale la pena desplegar la catenaria. Y luego hay casos Entendido. concretos que son aquellos donde es muy difícil de electrificar, ¿no? El caso típico es el de los puertos. Puertos donde hay pues, todos esos movimientos de grúas y contenedores, donde es muy difícil y a veces imposible electrificar. O en algunos parques naturales donde pues, los estudios de impacto ambiental nos llevarían una década o dos, o incluso a lo mejor nunca sería viable. Túneles antiguos muy estrechos donde no cabe espacio para catenaria. O sea, hay casos concretos donde además electrificar o no es viable o es un esfuerzo demasiado grande, pues para eso puede ser ideal el hidrógeno. Ajá. Pero bueno, entiendo que entonces en este caso sí que iremos más también a soluciones híbridas, ¿no? Tanto con catenaria como con pila de combustible, quiero decir, el hidrógeno como un extendedor de rango, visto así. Bueno, eso dependerá de nuevo cada red, ¿no? Y cada caso, efectivamente. Al final la respuesta en el ferrocarril es un sistema, ¿no? A diferencia pues de la carretera o de incluso de la aviación, aquí hay una interacción enorme entre el vehículo y la infraestructura y hay que estudiar caso por caso. No hay dos casos iguales, ¿no? Y efectivamente en algunos casos tenemos trenes que llamamos duales, que hacen las dos funciones, cogen la energía o bien de la catenaria o bien la llevan a bordo, ¿no? Hacemos trenes duales que la energía a bordo puede ser diésel, puede ser baterías o puede ser hidrógeno y se aplican en determinadas líneas donde tienes bastante tramo electrificado, otros sin electrificar. O sea, hay bastantes trenes duales.
Vale, vale, vale. Oye, pues muy interesante. Y otra cosa también que quería preguntar, y esto ya es un poco por saber cuándo vamos a empezar a ver trenes en España, ¿verdad? Porque sí que es cierto que sois muy famosos porque habéis desplegado el primer tren de hidrógeno del mundo en Alemania, y aquí si fuéramos pues un programa con más presupuesto sonarían aplausos de fondo, pero es cierto que en España estamos pues a la expectativa, ¿no? De ver qué pasa con los trenes de hidrógeno. ¿Ves qué podrá pasar ya en los próximos años? Pues, bueno, no sé, difícil. Me haces pregunta de bola de cristal, ¿no? A lo primero, pues efectivamente, la verdad es que es para aplaudir, ¿no? Os voy a hacer una confesión que rara vez hago y es que cuando yo dirigía la gama de productos de alta velocidad, mi vecino de despacho dirigía la de trenes regionales. Cuando me dijo en el 2012 que empezaban a estudiar trenes de hidrógeno, pues no os voy a decir que me diera la risa, pero sí os voy a decir que le dije que estaba como una cabra, ¿no? Dije, bueno, nadie va a querer eso. Los operadores, con lo seguro que es el ferrocarril, el hidrógeno no es seguro, ¿no? Es esa cosa que uno dice cuando no lo conoce. Y oye, tardó semanas en convencerme, pero vaya si me convenció. O sea, me demostró pues que es tan seguro como cualquier otro modo, el sentido que tiene y sobre todo que había países interesados, ¿no? Y a lo que voy, respecto a tu pregunta, es que Alemania estaba haciendo una apuesta muy fuerte por las energías renovables. Después de cerrar las nucleares, hizo una apuesta muy fuerte. Entonces, como ya habéis dicho o habéis explicado vosotros muy bien en otros podcasts, el hidrógeno pues, es un complemento muy bueno, ¿no? Para acumular la energía de los picos de renovables. Entonces, Alemania apostó por ello y empezó incluso a desplegar instalaciones y estaba buscando off-takers, ¿no? Entonces, en 2014, ¿no? Tan solo 2 años después, nos lanzamos con el proyecto allá. Y yo, pues ya te digo, de ser un crítico pasé a ser un auténtico fan, ¿no? Y en cuanto a España, pues dependerá, claro, dependerá de esa apuesta a país. O sea, lo que os decía antes, ¿no? El ferrocarril ya está casi, o está en una gran medida descarbonizado y necesitar no necesita al hidrógeno. O sea, si fuera por el ferrocarril, las emisiones del transporte serían bajísimas. Pero hemos descubierto, entre todos, en el sector, operadores, administraciones, pues que es una palanca buenísima para empujar el hidrógeno. Y esta expresión que usamos mucho del proyecto Tractor, que ya empieza a estar casi demasiado manida, es en lo que se ha convertido en Alemania. O sea, lo que ha hecho el Estado es despleguemos trenes de hidrógeno que no necesito que el particular se compre un coche o que un inversor privado invierta en camiones o no sé qué. No, lo puede hacer la administración ella sola. Despliego unas líneas de trenes operadas en hidrógeno y tiro de una manera imparable de la cadena de valor. O sea, el momento en que Alemania dice, oye, pues la primera región, ¿no? Que nos dijo, oye, vamos a comprar eh, trenes de hidrógeno, ¿no? El primer contrato fue de 11 trenes. Pues sabías que en 3-4 años iba a haber 11 trenes circulando en un sitio concreto, repostando en un sitio concreto. No hubo más remedio que construir la hidrogenera, la producción, electrólisis, transporte y poner todo lo que venía detrás, incluso desplegar normativa, autorizaciones. O sea, actuó el proyecto Tractor. Entonces, bueno, para que suceda en España, si esperamos a que sea el ferrocarril al que lo empuje, no va a pasar, porque el ferrocarril, como os digo, y sobre todo en países como España, está enormemente electrificado y hay muy poquito tren diésel. Entonces, el propio sector ferroviario no va a tirar, no lo necesita. Es al revés, ¿no? Se, cuando el Estado pensará que es el momento de utilizar el ferrocarril para traccionar de hidrógeno, ¿no? Estamos un poco de enhorabuena porque hemos visto pues, que en la hoja de ruta de hidrógeno verde ya se han puesto objetivos de ferrocarril. Lo que pasa es que se han puesto ferrocarriles, 2 líneas ferroviarias al 2030. Esto es un poco, en lugar de ser tractor, es un poco seguir la ola, ¿no? Entonces, bueno, habrá trenes de hidrógeno en España. Lo que pasa es que si no cambian las cosas, pues serán, digamos, un poco cuando lo haga la gran mayoría de países europeos. Por ahora, y ojalá cambie, ¿no? O sea, a mí me encantaría que cambiara. No lo estamos usando como vector de introducción del sector del hidrógeno, ¿no? Pero bueno, el caso es, yo creo que es buena noticia que esté en la hoja de ruta y nos consta que tanto a Miteco como a MITMA, los ministerios en España, les interesa y lo miran como un vector necesario futuro. Y de hecho, bueno, pues se acaban de habilitar fondos, ¿no? Como sabéis, ¿no? A través del IDAE para
proyectos de innovación y se incluye explícitamente, ¿no? Proyectos de material rodante y tal. O sea, lo que sí que está haciendo la administración es apoyar la innovación y la investigación. Eso, bueno, pues al sector del ferrocarril nos viene bien y lo queremos aprovechar, pero bueno, no nos ayuda a correr como desplegar trenes, ¿no? Que es lo que están sucediendo, no ya en Alemania, antes he dicho Alemania, pero ya nos han comprado trenes en Francia y en Italia, y tenemos un acuerdo de suministro también para el Reino Unido, ¿no? O sea, bueno, podríamos ir más rápido, pero bueno, vamos avanzando. Has comentado, ¿no?, que hay interés, aunque quizás sea menos del que os gustaría por parte de las administraciones, por parte de los operadores. ¿Hay ya licitaciones en marcha o contratos firmados en España? ¿O todavía falta tiempo? No hay licitaciones como tales, ¿no? O sea, no. Es verdad que el operador principal, que es Renfe, es un operador que es muy innovador y muy puntero y lleva estudiando el hidrógeno desde hace muchos años, ¿no? Nos ha pedido mucha información. Yo creo que la primera reunión la tuve en el 2017, si no recuerdo mal, Caray. 2017, imagínate. Y hemos trabajado mucho con ellos, nos han pedido estudios. Quiero decir, la industria, no solo Alstom. Evidentemente Alstom muy interesante porque llevamos esa década de ventaja, ¿no? Pero bueno, han hablado con todos, se informan, su departamento de ingeniería está por la labor y están intentando lanzar pliegos. Lo que pasa es que es lo que os comentaba antes, si esperamos a que sea el propio operador no tiene una necesidad vital de descarbonizar y él tiene que afrontar sus resultados y como operador además afrontando ahora la liberalización y un montón de retos como el renovar las cercanías y tal, pues lanzarse al hidrógeno es un esfuerzo y un coste que si no tiene un objetivo país, si no sirve para ayudar al sector del hidrógeno o si no está dirigido pues al propio operador es pedirle mucha ambición, ¿no? O sea, lo digo con total sinceridad, no es que quiera defender porque es mi cliente o lo que queráis, ¿no? Os lo digo de verdad. Los casos de Alemania, Francia Italia no ha sido el operador el que empuja, ha sido el Ministerio de Transición Ecológica o equivalente que ha dicho aprovechemos el ferrocarril y ha dado la instrucción al operador público de acometer una línea o dos de Pero operaciones en hidrógeno. una, una pregunta, Jaime, porque no me ha quedado del todo claro. Exactamente, ¿qué tiene que hacer la administración para que los trenes de hidrógeno se puedan desplegar en España? ¿Qué es? ¿Cambiar normativa o simplemente apoyar? ¿Cuáles serían los pasos a pedirle? ¿Cuál es la receta ideal? No sé decirte. Si yo te puedo decir lo que han hecho otros países. O sea, en Italia, por ejemplo, que ha sido el caso más rápido, han decidido a nivel gobierno que querían hacer un valle de hidrógeno al norte de Milán Ujú. y han dicho, ¿qué podemos hacer para fomentar el valle de hidrógeno? Pues han puesto en marcha varias medidas en paralelo. La ferroviaria ha sido directamente encargarle al operador ferroviario de la zona, al equivalente pues es como si aquí dijéramos, lo voy a hacer yo qué sé, en Zaragoza. Pues ¿quién opera los trenes de Zaragoza? Renfe. El próximo tren nuevo que pongas allí, ponlo de hidrógeno. Y ya está. Entonces el Pero, operador. o sea, legalmente ya es legal que haya un tren en España por normativa, quiero Sí, decir. sí. No, ahora te Vale, explico vale, la vale. homologación. Entonces, ¿qué ha hecho el operador? FNM, el de Milán, pues ha lanzado un contrato de 6 trenes. Se ha comprado 6 trenes de hidrógeno. La homologación o el tema de la normativa, el sector ferroviario es un sector muy seguro, ¿no? Bueno, veréis cifras, ¿no? Por kilómetro y por pasajero es el transporte más seguro, ¿no? ¿Qué hacemos para mantenerlo seguro? Pues tenemos una normativa muy estricta que hace que las innovaciones tengan que introducirse con muchísimo cuidado, pero están previstas y son posibles, ¿no? De hecho, los 2 trenes que tenemos en Alemania que han estado operando desde 2018 están homologados con su autorización de circulación utilizando la norma europea en una de las agencias de seguridad probablemente más complicadas o más administrativas de Europa. Lo que pasa es que no hay una norma especial, específica, que facilite la homologación en hidrógeno. Entonces es un trabajo más grande. Pero por deciroslo en corto, la normativa ferroviaria admite demostración de cualquier solución o innovación que introduzcas a través de unos métodos de seguridad
en los que tú demuestras que lo que introduces es tan seguro o más que lo anterior. Entonces, en el hidrógeno lo que hemos hecho hasta ahora es apoyarnos en toda la norma ferroviaria, esos métodos de demostración de seguridad y las normas que se conocen de otros sectores, porque sabéis de sobra que el hidrógeno en otros sectores está pues ya mucho más que maduro. Entonces, sí, mañana podríamos empezar una homologación de trenes en España. El terreno no es fácil porque no está todo hecho ABC, pero se puede hacer. De todas maneras, es verdad que la Agencia de Seguridad Ferroviaria Española se ha puesto en marcha, ¿no?, a analizar cómo aplicar esos procesos para el día que un operador quiera traer un tren. Y luego, en paralelo, nosotros sí que llevamos, desde que empezamos, desde hace años, estamos liderando algunos grupos europeos de normativa europea para que se escriban normas europeas que lo hagan más fácil. O sea, hoy, por contestarte, perdona que me enrollo un poco, No, gracias. es posible, es legal, lo que pasa es que no hay una norma específica que lo haga fácil. Entonces ahora estamos trabajando en ayudar a Europa a que sea más fácil, pero no hay una imposibilidad hoy en día. Muy, muy interesante. Veremos cómo avanza. Y ya yéndonos un poco a los casos técnicos, Jaime, ¿os habéis planteado el uso de hidrógeno en combustión? Esta pregunta, sobre todo, aparece porque en algunos foros hemos leído que quizás la pila de combustible todavía no tenga la potencia suficiente. A ver, bueno, primero un disclaimer, ¿no? Tengo Sí, la dificultad cuando eres líder o cuando vas muy por delante de una tecnología, pues que tampoco puedes revelar todo lo que haces o en lo que estás trabajando, lo que estás estudiando, ¿no? Entonces voy a limitarme a contestaros con las cosas que sé que son públicas, ¿no? totalmente comprensible. Bueno, por ahora todos los trenes que estamos haciendo, los 4 trenes diferentes que estamos fabricando, son con pila de combustible. La razón principal es porque, como os digo, como sector, estamos tratando de descarbonizar al 100% y ser líderes y diferenciarnos de los otros modos como el más sostenible, ¿no? O sea, ya no te hablo de Alstom, que también, pero pues los operadores como Renfe o como Trenitalia, pues quieren que su oferta al viajero sea la más sostenible. Entonces, con eso en mente, Alstom ha intentado ir por delante de los otros constructores en ser el más sostenible de todos. Entonces, la pila de combustible nos permite esas 0 emisiones, ¿no? Por eso es la prioridad. La combustión sería interesante o de aplicación en algún tipo de soluciones, sobre todo porque cuando tengamos más problemas de espacio o más potencia instantánea y, bueno, por algunos parámetros más específicos. Pero en el caso de aplicación actual, que son trenes de pasajeros, la pila de combustible funciona perfectamente. O sea, pensad que la diferencia de un tren de viajeros frente a un avión o a un coche es lo que os decía antes, ¿no? La capacidad que tenemos de transporte y la poca resistencia al avance hace que podamos llevar ese volumen que llevan los equipos de hidrógeno y que además no necesitemos grandes potencias, ¿no? Entonces un tren, y además las vías no electrificadas tienen poca demanda, con lo cual no necesitamos trenes muy saturados de viajeros, de 2 pisos, muy largos. Normalmente son trenes regionales. Entonces tenemos sitio suficiente para poner pilas de combustible, las baterías asociadas, los depósitos. O sea, de hecho, los proyectos que hacemos, si miráis el Coradia Lint, desde que se diseñó, le exigimos al equipo de ingeniería que el producto tuviera las mismas prestaciones que su hermano gemelo diésel, ¿no? Entonces te ofrece 1000 kilómetros de autonomía porque es lo que ofrece el tren diésel, que es para estar todo el día funcionando y recargar por la noche. ¿Por qué? Pues porque tenemos volumen a bordo disponible, ¿no? Si la cosa estuviera más justa como en un coche, pues seguramente nos iríamos a presiones mayores o incluso nos plantearíamos la combustión, ¿no? Pues te he hablado todo el tiempo expreso de lo que es el ferrocarril de pasajeros regional. Ajá. Y es interesante lo que has comentado, Jaime, porque además ese caso, ¿no? De que son líneas que no están tan concurridas, con lo cual, bueno, pues el hidrógeno, digamos que la potencia requerida no es tan grande como pudieran ser otras que van hasta arriba. Pero hay muchos casos en los que sí que tenemos que transportar peso. Y, por ejemplo, lo hemos visto en China, que se da la casuística de que el primer tren de hidrógeno de China se ha hecho para transportar carbón, o en Canadá, que también hay un tren ya transportando mercancías. Pero en Europa esto todavía no suena. Van un poco por aquí los tiros, es decir, ¿hay más complejidad a la hora de un tren de transporte de mercancías
o es simplemente porque el negocio todavía no está ahí? Bueno, el ferrocarril de mercancías nos da para otro podcast o una serie entera de podcasts, ¿no? A ver cómo os lo resumo en una respuesta. En Europa tenemos una asignatura pendiente general con las mercancías y en especial en los países más periféricos y sobre todo en España y Portugal con las dificultades que tenemos por la orografía, la diferencia de ancho y tal. Pero en Europa es una asignatura pendiente general, sobre todo por el efecto frontera. O sea, os decía antes que el ferrocarril es un sistema, está muy integrado el vehículo y la vía y entonces, por razones históricas, en cada país tienes tu tecnología de seguridad, tus gálibos, tus longitudes, y hacer un tren que va de Madrid a Berlín es muy complicado, con varias paradas en fronteras, cambios, maquinistas, tensiones, idiomas. Entonces, ¿dónde funcionan muy las mercancías? En los países grandes. O sea, si lo miráis, las mercancías más espectaculares están en China, en India, en Estados Unidos, en Rusia, incluso en Kazajstán. ¿Por qué? Porque son países que son grandes extensiones del mismo país y parece una tontería, pero ese factor político tiene una influencia tecnológica y es que esa red es simple, ¿no? No tienes que cambiar de maquinista, ni de idioma, ni de sistemas de seguridad, ni de anchos, ni de nada. Entonces, por eso en Europa es tan difícil hacer mercancías, porque tenemos un montón de fronteras, ¿no? Entonces, cuando mejoremos nuestra asignatura de las mercancías en Europa, será el momento de además, intentemos descarbonizarlas, ¿no? Hoy por hoy es ya un mercado muy complejo para todos tecnológicamente y sobre todo en coste. Competimos con una red de carreteras súper densa, con un transporte por carretera muy flexible, muy ágil, con lo cual el ferrocarril de mercancías no es un sector que esté bollante, ¿no? Ya sabéis, pues en España Vale. mercancías transportamos pues como el 4%, ¿no? Como para exigirle ahora a un operador que encima invierta en descarbonizar, ser mejor. Vamos por buen camino porque empezamos a valorar las emisiones, ¿no? O los costes, las externalidades. Entonces, progresivamente empezará a valorarse el hecho de que el ferrocarril de mercancías sea menos contaminante, más seguro. Y en ese momento, pues tendremos más inversión en ese sector. Pero bueno, que me desvío mucho a lo que me preguntabas. Efectivamente, en cuanto al hidrógeno, las mercancías requieren mucha más potencia, pues son vehículos muy largos y pesados. Pensa que un tren regional del que te hablo mide 150 metros, 200, y un tren de mercancías, los pequeños, que son los europeos, ya te vas a 700 metros. Y si te vas a los que Caray. remolcamos, pues yo que sé, en Kazajstán o en Rusia, es que hablamos de kilómetros y kilómetros. El récord yo creo que lo hicimos, remolcamos uno que yo, al menos en Alstom, uno de 9-10 kilómetros de tren, ¿no? Joder. ¿Y 10 Eficiencia tanques para el potencia. combustible? Dime, perdona. Digo que 10 tanques para el combustible solo, en ese caso. Lo que pasa es que eso lo hacemos en trenes eléctricos. ¿Por qué? Vale. Porque esos países grandes como India, China, Rusia y bueno, la antigua Unión Soviética han electrificado. Porque, como lo que te decía antes, cuando tienes suficiente demanda, vale la pena. Un caso aparte es el de América, o sea, bueno, el de Estados Unidos, Canadá y Australia, que hay otros factores también, el coste del petróleo y bueno, geopolíticos y tal, pero el resto de continentes, ¿no? Enseguida han electrificado. La cuestión es, oye, donde no pueda electrificar porque no valga la pena meteremos hidrógeno, pues quizás, pero ahora tenemos un reto técnico muy grande de potencia y de autonomía, ¿eh? O sea, es verdad que el hidrógeno en sí es más ligero, lo habéis comentado vosotros en otros capítulos, pero la solución completa, pilas, convertidores, depósitos, tal, ocupa mucho volumen. Entonces, en un tren de mercancía, pues nos estaríamos recortando el volumen disponible a remolcar y bueno, y hay mucho hidrógeno que meter. Bueno, estamos estudiándolo, yo creo que se ha hecho público hace 2 o 3 semanas que hemos firmado un acuerdo entre Alstom y Engie a nivel europeo para el estudio y desarrollo de mercancías con tracción de hidrógeno. Bueno, estamos en una fase muy preliminar. Estaremos atentos a ese estudio, pero bueno, ya lo has dicho, que al menos para el transporte de pasajeros sí que se puede hablar de mismas capacidades, ¿no? De mismos resultados, ambos trenes. Sin embargo, en cuanto al precio, nosotros nos encontramos que un camión o un autobús, que lo conocemos más, de pila de combustible, puede ser un 50 o un 60% más caro que la alternativa diésel, la alternativa contaminante. ¿Ocurren las mismas semejanzas en el caso de los trenes?
Aquí entramos lo que os decía antes, ¿no? No puedo hablar de precios, por ahora somos los únicos que fabricamos y no revelamos información sobre costes, ¿no? Pero sí como información, digamos que el coste marginal de mantenerlo no es necesariamente más caro. O sea, los trenes diésel tienen un mantenimiento muy intensivo, ¿no? El coste o el impacto en el ciclo de vida de renovar equipos, ya sabes que la pila de combustible pues tiene sus ciclos y la batería asociada también, pues efectivamente impacta en el ciclo de vida y probablemente el coste de mantenimiento a lo largo de las décadas sea algo más caro en hidrógeno, considerando los precios de hoy, pero también se espera una reducción grande en esos equipos. Entonces, cuando, pues yo que sé, dentro de 5 o 7 años, cuando reemplaces la batería, se estiman precios bastante menores y muchísimo menores en el caso de la pila de combustible. Entonces, bueno, el coste marginal del mantenimiento en sí mismo no debería ser un gran diferenciador. Por ahora lo que es bastante diferente es el precio de adquisición, que hay un impacto, no sé si, creo que no tanto como comentáis en el caso del autobús, ni mucho menos, pero es más caro porque hay muchos menos componentes en el mercado hoy en día, no hay volumen, no hay efectos Claro. cada uno. Y el precio del combustible. El precio del combustible, como sabéis, pues que aún tendrá que bajar hasta que sea competitivo con el diésel. Pero ese es el mismo reto que para cualquier otro sector. Y también, bueno, una de las comparaciones que se hace con el diésel y con las baterías es que al final, pues el hidrógeno sigue una logística para hacer el dispensado, pues muy similar al caso de los combustibles fósiles, ¿no? Bueno, entiendo que esto es más labor de Renfe, pero por si nos puedes contar un poco sobre cómo es el dispensado, ¿no? El llenado de estos tanques en los trenes de hidrógeno. Es decir, ¿sería en la estación pues donde el tren pare, se rellena el hidrógeno 350 bares y ya está todo el día funcionando? ¿O habría que instalar estaciones intermedias? ¿Cómo se plantea esto? Bueno, es una de las ventajas del ferrocarril, ¿no? Frente al camión o el autobús o el coche. Es que la estrategia de repostado es, digamos, es conocida y repetitiva. Esa es una ventaja fundamental porque casi todo, bueno, gran parte del ferrocarril, pues tiene sus horarios repetidos en el tiempo, predecibles y puedes planificar y hacer una estrategia de repostaje buena, ¿no? Esto más que Renfe, con quien podéis hablar si queréis algún día es con Adif, que lo está estudiando, porque Adif, que es el administrador de la infraestructura, dará o da hoy en día la energía a los que lo operan, ¿no? A Renfe u otros operadores, pues, Vale, si es catenaria o diésel o tal. ¿Y cómo se hace? Pues es sencillo, porque como te digo, es repetitivo, o sea, es muy parecido a cómo se hace hoy el diésel. Es decir, proyectos estos alemanes, los dos proyectos alemanes que os he contado, son dos trenes Ilint, dos flotas de trenes Ilint, una de 11 trenes, perdón, una de 14 trenes y otra de 27. Cada proyecto lleva un punto de repostaje, ¿no? Si lo traemos a geografía española, pues imaginaros que, antes os hablaba de Zaragoza, ¿no? Imaginaos que Zaragoza a Canfranc se opere con hidrógeno. Pues con poner un punto de repostaje en esa línea es suficiente. Y ya tienes tus horarios repetidos cada día, pues te organizas y cada día a la misma hora, cada tren tiene su momento de repostar. Y ya está. Entonces, a la hora de suministrar hidrógeno al sistema ferroviario, está muy bien porque para el productor de hidrógeno sabes que es siempre el mismo sitio y siempre la misma cantidad. Es un off-taker de lujo, ¿no? Es otra de las razones por lo que es un buen proyecto tractor, ¿no? Y luego, bueno, pues un poco complejo diseñar la hidrogenera en sí mismo, ¿no? El centro de repostaje, en el sentido de que hay que tener en cuenta pues si los trenes van a llegar seguidos o no, para tener el hidrógeno comprimido, o si es necesario enfriarlo o no, cuánto tiempo, vías, no, eso es un poco más complejo que un camión, no va a cualquier gasolinera, tienes que diseñarle un centro de repostaje dedicado, que ya existen hoy para diésel y entendemos que habría que adaptar para que también puedan repostar hidrógeno, pero es relativamente mejor que otros modos por lo que te digo, ¿no? Por esos dos conceptos, es conocido y repetido, es predecible. Muy bien. Y hablando de este dispensado, ¿qué consumo podría tener un tren de hidrógeno? Obviamente hay muchas variables que entran en juego, pasajeros, mercancía, tamaño, recorrido, supongo, ¿no? Inclinación, relieve. Pero ¿algún dato que nos puedas lanzar? Sí, no, efectivamente la diversidad es gigante. O sea, yo creo que es mucho más que en cualquier otro modo. A pensar que los trenes, lo que os decía antes, trenes desde 50 metros. O sea, hay trenes que son un solo coche. Hay trenes que son pues 25, 28 metros
y nos vamos a composiciones de kilómetros y kilómetros, ¿no? No hay una variedad de vehículo tan grande en ningún otro sector, ¿no? O quizás en Ya. el marítimo. Entonces, darte un consumo es muy difícil, pero si nos centramos en eso, en el tren regional típico europeo de pasajeros, como el Coradia Link, el Coradia Stream, estos que Sí. estamos fabricando ahora, pues están entre 60 y 80 metros de longitud. Para que os hagáis una idea, pues son como 150, 200 pasajeros, algo así. Estamos en consumos que giran en torno al 0,2 o 0,3 kilogramo por kilómetro. Y os invito a coger la calculadora y veréis que, de nuevo, pues el consumo por pasajero y por kilómetro es bajísimo. Sí, sí, sí. Hombre, pues sí, estoy viendo, un Vigo-Madrid son 150 kilos de hidrógeno, que no está... Vamos, Fíjate, es casi lo que son 4 o 5 camiones. fíjate un Nilint, su depósito es de 250 kilos, ¿no? Pues vas a usar 200, pero tampoco vas a apurar ahí y dejarlo vacío, ¿no? Tienes que dejar un remanente para las situaciones excepcionales. Pues tienes 200 kilos de hidrógeno, te permite mover un tren de 150 pasajeros durante toda una jornada. O sea, 150 pasajeros todo el Oye, día. pues está muy bien, ¿eh? Sí. Es que el ferrocarril consume muy poco, ¿eh? Yo os lo digo muchas veces. Hay cálculos, por ejemplo, un tren de alta velocidad, tú te vas de Madrid a Barcelona, te coges un AVE de Renfe, con una ocupación media del 80%, o sea, ni siquiera lleno, tu energía, la que vas a usar tú, la energía por viajero, es la misma que si hicieras el viaje en un scooter eléctrico. Y ha sido 300 por hora. Es que es muy eficiente, ¿no? Esa capacidad de carga, ese contacto rueda-carril, y luego aerodinámicamente, pues es un tubito, es como un alfiler perfectamente orientado gracias a los raíles, ¿no? Es muy, Sí, muy a mí me ágil. acabas de dejar muy impresionado, ¿eh? Porque, claro, yo decía, para este tipo de proyectos tractores, si consigues acordar algo, vámonos al caso del famoso Plaza, ¿no? En Zaragoza, que has mencionado algo antes. Ahí pues ya he planteado un proyecto de hidrógeno y digo, pues si conseguimos vincular un tren, oye, pues 1 tonelada al día, no sé, me esperaba bastante más, pero es que estaba haciendo ahora los cálculos, son 7 camiones, o sea, Vigo-Madrid, que son unos 500 kilómetros en tren, pues serían esto, 250 kilos, que es lo que harían 7 camiones de hidrógeno, por ejemplo, que me sorprende un montón. Y ya me anula la siguiente pregunta, que era si esto iba a ser comprimido o líquido, ¿para qué vas a querer licuarlo si te sobra espacio y no tienes que gastar energía extra? Efectivamente. Pero vamos, la tonelada al día es un valor muy, muy fácil, muy normal, ¿eh? O sea, mira, los dos proyectos alemanes, una de las hidrogeneras es tonelada y media y la otra, la que son 27 trenes, es más o menos 2.300 kilos al día, ¿no? No son productos, o sea, una línea de tren de pasajeros de hidrógeno no te va a justificar un macro parque de electrólisis y tal, pero sí te va a dar un consumo permanente de base. Es un consumo que es muy apreciado, es de calidad, porque lo vas a tener siempre de fondo garantizado durante 10, 15, Claro. 20 años, ¿no? Entonces, digamos que es un off-taker de mucha calidad, mm, con un consumo generoso. Oye, 2 toneladas al día, pues tampoco es despreciable, pero bueno, no te va a justificar por sí mismo todo un parque, ¿no? Muy bien, pues yo creo que, Jaime, hasta aquí hemos llegado con las preguntas. Lo que sí nos queda es la que siempre hacemos al final para acabar el episodio, que quizás es la más difícil y es la de que nos indicases cómo te vas a trabajar en el mundo del hidrógeno y cómo te ves desarrollando tu carrera en el futuro en él. Bueno, os comentaba antes, ¿no? El hidrógeno casi me encontró a mí y además yo me resistí, ¿no? Al principio. Y es un poco la historia, casi pues suena un poco humor, pero es un poco la historia del hidrógeno y el ferrocarril, ¿no? O sea, el hidrógeno nos ha venido a buscar al tren y nos está utilizando al tren para desplegar el hidrógeno, ¿no? Es un poco al revés que en otros casos, ¿no? Y oye, nosotros encantados como sector. Además es un sector que es muy, muy innovador, ¿no? Yo lo digo siempre, o sea, introdujimos la máquina de vapor, introdujimos el ABS, introdujimos la electrónica embarcada, la electrificación, llevamos ciento y no sé cuántos años de transporte eléctrico, pues es un sector que lidera muchas innovaciones, aunque a veces no lo parece, pues encantados de estar en la cresta, ¿no? de la ola del hidrógeno, ¿no? Cuando se está hablando de intentar desplegar en otros sectores, pues nosotros ya estamos llevando pasajeros y
ya contratos, no investigación, sino contratos en 3 países para llevar muchos pasajeros, ¿no? Y con eso quiero decir, ¿no? Que cómo nos ha encontrado. Y a mí, en el caso particular, bueno, pues a mí me gustaría poder estar en esa ola europea, poder llevar a España a esa ola europea, ¿no? Muchos de mis maestros aquí en Alstom trabajaron en el AVE en el 92 y que fue un proyecto que en tan solo 4 años se desplegó toda una línea de alta velocidad, cosa que no se ha vuelto a hacer nunca, ¿no? En la historia de la humanidad. Y se hizo gracias a contar con tecnologías de otros países, y a trabajar juntos y a traerlo aquí, ¿no? Y gracias a esa línea, el sistema ha ido creciendo, un montón de industria española ha ido creciendo, y el ferrocarril español, que en los años 80 estaba de capa caída, hoy es uno de los líderes en el mundo, ¿no? Y no te digo ya solo Alstom España, los otros constructores que fabricamos en España, somos líderes en el mundo gracias, en buena medida, a ese AVE, ¿no? Pues oye, igual que hicieron mis maestros, a mí me gustaría hacerlo con el hidrógeno, ¿no? Me encantaría pensar que, aunque es en mucha menor medida, como os decía, el hidrógeno en el ferrocarril será un rincón pequeño, pero para el sector del hidrógeno puede ser muy importante, ¿no? Entonces me gustaría poder ayudar a que España se una a esa ola, porque estoy viendo otros países que van cogiendo velocidad, y con el potencial que tenemos aquí de energía renovable, ¿no? Superficies, energía solar, bueno, es que tenemos un tesoro. Bueno, pues si de alguna manera puedo estar en ese arranque y ayudar a tirar de esto, como han hecho mis maestros, para mí sería una manera fenomenal de continuar mi carrera profesional. Pues está claro que es un buen plan, ¿no? No nos queda más, Jaime, que agradecerte el haber pues acercado todo este conocimiento, porque es cierto que cuando hablamos de coches pues es algo que es familiar a todos, cuando hablamos de camiones, autobuses, lo mismo, pero ya el caso de los trenes, digamos que sois menos empresas las que estáis presentes y realmente pues yo creo que acaba de abrirnos los ojos a muchos, por lo menos a mí que desconocía pues este tema, por ejemplo, de los consumos o cómo operan las redes de ferrocarriles. Y realmente lo que nos has traído pues es la sostenibilidad al extremo, ¿no? Que ya no es solo el medio de transporte más sostenible hoy en día y también más seguro, sino que también pues vamos a ir un paso más allá y lo vamos a descarbonizar en su gran parte electrificándolo por medio de catenaria, pero también vamos a tener esa capilaridad y esas vías que se utilizan menos hoy en día, pues alimentadas por hidrógeno renovable. Así que no podemos hacer más que agradecerte que hayas venido, que hayas compartido el conocimiento y que nos hayas permitido pues también terminar con esa, esa lista de topics pendientes, ¿no? Que teníamos de temas de movilidad, y ojalá veamos un tren pronto en España, que sea de Alstom, y yo sí que me la juego a decir que yo me monto en el primero, ¿eh? Yo no voy a tener problema. Así que un abrazo y muchísimas gracias, Jaime. Pues muchísimas gracias a vosotros. Oye, muchas gracias por la labor que hacéis. Soy un fan de vuestro podcast. Es una labor divulgativa estupenda y es un lujo poder contribuir, ¿no? Y ojalá no solo ayude a contribuir a la difusión del hidrógeno, pero también del ferrocarril, que como digo, somos un sector muy innovador. En España somos miles y miles de ingenieros dedicados a esto. Y, joder, pues el hidrógeno es una buena oportunidad de mostrar otra vez, ¿no? Lo innovador que es el sector. Y, oye, bienvenidos todos los que queráis a entrar en el ferrocarril. Seguro que sí. Estamos de acuerdo. Un abrazo, Jaime. Igualmente. Un abrazo. Hasta pronto. Pues hasta aquí ha llegado el episodio de hoy, en el que hemos podido contar con Jaime Borrell, de Alstom, quien nos ha podido enseñar datos muy interesantes del sector ferroviario y el hidrógeno. Esperamos que os haya gustado y que nos acompañéis durante los próximos capítulos, ya que es mucho lo que tenemos y queremos contar. Dale like y suscribiros para ayudar a que este podcast crezca. Todas vuestras aportaciones serán bien recibidas en el correo elpodcastdelhidrógeno@gmail.com o en los comentarios de las principales plataformas. Un abrazo grande y hasta la próxima semana.